Bienvenidos. Para nuestra conversación de hoy vamos a meternos de lleno en un material fascinante que nos compartió el Feri, un análisis a fondo de un ONEFI 16. Y, a ver, este no es un capítulo más, es como un punto de quiebre. Totalmente. La misión que nos planteamos es entender cómo este pasaje es justo el momento en que la familia de Leí pasa, digamos, del campamento teórico a la prueba de fuego en el mundo real. Exacto. Se acabaron las visiones cómodas en la tienda. Claro. Ahora es el desierto de verdad, una lucha diaria por sobrevivir. Y vamos a ver la aparición de un instrumento de guía súper misterioso, una crisis de hambre que casi los liquida. Una muerte que desata una rebelión. Y lo más importante, cómo todo esto revela la verdadera cara de cada personaje. ¿Ok? Vamos a analizar esto bien a fondo. Y es que es un punto de quiebre fundamental, porque todo lo que se habló en los capítulos anteriores, las profecías, las promesas, la fe, ahora choca contra una realidad, pero una realidad implacable. El hambre, la sed. El agotamiento. Y sobre todo la fricción de una familia encerrada en un lugar hostil. Aquí lo que se pone a prueba no es la fe en abstracto, no, sino si esa fe sirve de algo cuando las cosas se ponen, pero de verdad, muy feras. Me gusta esa distinción. A ver, empecemos por un momento que parece, no sé, como una calma antes de la tormenta. Sí, al principio del capítulo. Justo después de un sermón bastante duro de Nefi, las cosas como que se calman. Se casan con las hijas de Ismael, el grupo se organiza, parece que todo entra en orden. Pero es una tranquilidad que dura nada. Poquísimo. Porque una mañana, Leí se despierta y se encuentra con algo totalmente inesperado en la puerta. La liajona. Sin duda, uno de los objetos más icónicos de todo el libro. Y aparece así, sin más, sin fanfarras. Exacto. Y la descripción es increíble. Una esfera de bronce, con 2 agujas, como una especie de brújula. Pero lo que la hace única es que aparecen inscripciones, mensajes que cambian y les dan instrucciones. De repente tienen una guía. Y funciona. Empiezan a viajar, cazan, sobreviven. Ahora, la primera impresión al leer esto, seamos honestos, es que parece un poco un deus ex machina. Una solución mágica que cae del cielo, sí. Claro, no es así. Una herramienta mágica que soluciona todo. Esa es la interpretación más obvia, sí. Pero el texto se esfuerza muchísimo en argumentar lo contrario. Y este es el primer gran concepto que el capítulo pone sobre la mesa. A ver, la liaona no es un amuleto mágico. No funciona sola. El texto es súper explícito. Funciona en proporción directa a la fe, a la diligencia, a la atención que ellos le prestan. O sea que... Es un símbolo físico de lo que podríamos llamar revelación condicional. No te da nada gratis. Entiendo el concepto, pero... A ver, jugando un poco al abogado del diablo. Para alguien escéptico, ¿eso no suena a una excusa un poco conveniente? ¿Cómo? O sea, si las cosas van bien, es porque tuvimos fe. Y si de repente deja de funcionar y nos perdemos, es porque no fuimos lo suficientemente diligentes. ¿Cómo se diferencia eso de un simple sesgo de confirmación? Esa es una objeción muy, muy válida. Y yo creo que la clave está en que la liaona no opera en el vacío. No es un oráculo que predice el futuro. Es una herramienta de navegación que exige una acción inmediata. Ajá. La diferencia con el sesgo es que los resultados de seguirla o no son empíricos y brutales. Si dejas de prestarle atención y las agujas se detienen, no es una cuestión de interpretación teológica. Claro. Es que no encuentras agua. Exacto. Dejas de encontrar comida y la gente empieza a morir. Es una herramienta de colaboración. Exige que ellos pongan de su parte, la fe y la diligencia, y a cambio les da una guía. No elimina la responsabilidad, de hecho, la aumenta. Es como tener un monitor de rendimiento del equipo a la vista de todos, todo el tiempo. No te puedes esconder. Uf, qué estrés, ¿no? Y esa idea de que la guía divina requiere acción se pone a prueba de la forma más dura posible, casi de inmediato. Ahí es donde la teoría choca con la realidad, pero de la forma más abrupta. ¿Y de qué manera? Aquí la historia da un vuelco dramático. El grupo avanza dependiendo casi al 100% de la casa para comer, y su mejor herramienta es el arco de acero de Nefi. Su tecnología de punta, digamos. Pues bien, en el peor momento posible, mientras caza, el arco se rompe.
Y para colmo, los arcos de madera de sus hermanos ya estaban viejos, inútiles. Se acabó. De la noche a la mañana, su única fuente de alimento desaparece. Están varados. Es el colapso total de su tecnología de supervivencia. Y en ese entorno, eso es una sentencia de muerte. La reacción es visceral, inmediata. Las notas lo describen como una murmuración general. Y no son solo Lamán y Lemuel, los de siempre. No, es un colapso moral colectivo. Todos se quejan, todos culpan. Y aquí viene un detalle de una honestidad brutal. Hasta Lehi, el patriarca, el profeta, el que tuvo la visión original, se quiebra. Murmura contra el Señor. Le pregunta por qué los llevó ahí a perecer. Y esa queja de Lehi es, para mí, uno de los momentos más reveladores del texto. Desmonta por completo esa idea del líder profético, monolítico, infalible. Claro, lo que vemos es un hombre bajo una presión psicológica inimaginable, que por un momento la presión lo supera. Esta humanización es crucial. Y el hecho de que el líder flaquee hace que la reacción de Nefi sea todavía más impactante, ¿no? Totalmente. En medio de ese coro de desesperación, él es el único que no se une. En lugar de quejarse, se pone a trabajar. Acción pura. Busca madera, construye un arco nuevo, una flecha. Y luego, en un acto de respeto casi incomprensible, va con su padre, el mismo que acababa de murmurar, y le pregunta a dónde debe ir a cazar. Reafirmando su autoridad justo cuando el propio Lehi había dudado de ella. Es increíble. Exacto. Y si analizamos esto, vemos cómo el evento es un catalizador. Hay un concepto clave en las notas que me encantó, que dice que las pruebas no crean el carácter, lo revelan. Ah, esa es la clave de todo. La crisis del arco no convirtió a Lamán y Lemuel en negativos, solo expuso el resentimiento que ya estaba ahí. Profundamente arraigado en ellos. Y en Lehi reveló su vulnerabilidad a la frustración. Y en Nefi reveló esa combinación de resiliencia, iniciativa y una fe muy disciplinada. Es una fe súper pragmática. No se sienta a orar para que le aparezca un arco nuevo. No. Su oración es la acción de construirlo. Evalúa el problema, identifique el obstáculo, crea una solución y solo entonces integra su fe de manera práctica. Es una secuencia perfecta de razón y fe trabajando juntas. Y en ese momento, aunque Lehi sigue siendo el líder nominal, Nefi se convierte en el líder funcional del grupo. El que resuelve. Es el quien gestiona la crisis, mantiene la calma y encuentra la solución. La dinámica de poder en la familia cambia para siempre en ese instante. Y el viaje sigue, pero las pruebas se vuelven más personales, más emocionales. La siguiente crisis ya no es por una herramienta rota, es por una vida que se pierde. Sí, y este evento, la muerte de Ismael, desestabiliza al grupo de una forma completamente nueva y, en mi opinión, mucho más peligrosa. Nos cuenta el texto que llegan a un lugar que llaman Nahom, y ahí muere Ismael. El padre de las esposas de los hermanos. No era un personaje secundario. Para nada. Y la atmósfera que se describe es de un dolor inmenso, especialmente entre sus hijas. Es un duelo genuino. Para ellas no es un tema teológico. Es su padre que acaba de morir en medio de la nada. Y esa vulnerabilidad se convierte de inmediato en el combustible para la siguiente rebelión. Lamán y Lemuel ven una oportunidad en el dolor de los demás. Son muy hábiles para eso. Increíblemente hábiles para capitalizar el sufrimiento ajeno y usarlo como un arma contra el liderazgo de Lehi y Nefi. Así es, usan el duelo como el catalizador para un motín, pero en toda regla. Reavivan las viejas acusaciones, que están locos, que los sacaron de una vida cómoda para morir en el desierto. Y la muerte de Ismael se convierte en la prueba que necesitaban para su argumento. La tensión escala a un nivel que no habíamos visto. El texto dice que conspiran para matar a su propio padre y a su hermano. Si la crisis del arco fue una prueba logística, esta es una crisis existencial, emocional, y es mucho más desestabilizadora. ¿Por qué? Primero, porque fractura a la familia. Ya no es la familia contra el desierto, ahora es una facción contra la otra. Y segundo, muestra una incapacidad patológica de los hermanos mayores para procesar el duelo. ¿A qué te refieres con eso? Su dolor nunca se convierte en reflexión o en unión. Se transforma instantáneamente en ira y en la búsqueda de un chivo expiatorio. Alguien tiene que tener la culpa. Siempre. No pueden aceptar la muerte como parte del viaje. Tienen que culpar a alguien.
Su mecanismo para afrontar el sufrimiento es la acusación. Y eso es letal en un grupo así. Y una vez más, la rebelión no se detiene por un cambio de opinión. Se necesita una intervención externa muy contundente. De nuevo, el texto dice que la voz del Señor los reprende con fuerza. Y es el miedo a la destrucción lo que los frena. No el arrepentimiento. Para nada. Esto establece un patrón clarísimo para ellos. Su obediencia no nace de la convicción, nace del miedo. Y esa obediencia, sabemos, es frágil, nunca dura. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el capítulo en su conjunto, 1 Nefi 16 es como un microcosmos de todo el viaje. Sí, y de la condición humana bajo presión. Tienes la guía divina, pero es condicional, la liajona. Tienes las pruebas prácticas que te golpean donde más duele, el arco roto. Que funcionan como un escáner de tu carácter real. Y tienes las crisis emocionales profundas, como la muerte de Ismael, que pueden unir a un grupo o destrozarlo para siempre. Es una estructura narrativa perfecta. Cada evento aumenta la presión y revela una capa más profunda de los personajes. Y todo se reduce a esa idea central que decías, la condicionalidad. De hecho, hay un versículo que las notas del Liferi marcan como central, el 29, que dice sobre la liajona. Y aconteció que fue escrita sobre la una y la otra cosa según la fe y diligencia que le dimos de día en día. Esa frase me parece que es la tesis de todo el capítulo. De día en día. Sin duda. Esa frase, de día en día, es la clave. Refuerza la idea de que la relación con lo divino, como se presenta aquí, no es un evento único, no es firmar un contrato y ya está. Es una práctica continua. Diaria. La revelación, la guía, el progreso, no son un privilegio automático. Exigen participación activa, constante. Es una calle de doble sentido. Entonces, después de este análisis, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la idea que resuena más allá del texto? Creo que nos deja con una pregunta final bastante provocadora. Hemos hablado mucho de este principio de que las pruebas revelan el carácter en lugar de crearlo. Y lo vimos en crisis monumentales, la amenaza del hambre, la muerte... En cosas extremas. Pero si aceptamos que ese principio es cierto, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué revelan sobre nosotros las pequeñas crisis diarias? Claro. ¿Nuestros arcos rotos en miniatura? Exactamente. La frustración cuando se cae el internet en medio de una reunión importante. Un desacuerdo con un colega. O un plan de fin de semana que se arruina por el mal tiempo. Ajá. En esos momentos, cuando quizá no estamos tan conscientes de nuestra propia reacción como en una gran tragedia, ¿qué patrones emergen? ¿Qué es lo primero que sale a la superficie? La queja. Buscar culpables. La negatividad. ¿O es la resiliencia? La iniciativa para buscar una solución, la capacidad de recalibrar y seguir adelante. Quizás es en esos pequeños momentos de prueba, cuando creemos que nadie está mirando, donde nuestro carácter real se manifiesta con una claridad mucho más honesta.